esta es tu hora. Dígale al que tiene al lado. Si no tiene al lado, al que tiene atrás. Si no, dígase a sí mismo. Esta es tu hora. Esta es tu hora. Quise colocarle este título para que usted se acordara, para que nos acordáramos a nivel general de todo lo que vamos a hablar, pero que entendamos que no hay coincidencias en Dios. Usted y yo estamos aquí porque este es el tiempo que Dios tiene para nosotros y esta temporada es la temporada que Dios quiere que nosotros vivamos. Es la temporada que Dios quiere que nosotros atravesemos y pasemos. Amén. Y acuérdese que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, hay un pasaje donde los hijos de Jacob, había uno de ellos que eran de pronto muy hábiles para conocer los tiempos y las ocasiones, ¿cierto? De los hijos de Jacob. Se lo dejo de tarea para que usted averigüe cuáles eran de las 12 tribus. ¿Ya? Pero, ¿será que a veces, pastor, no le haga la tarea? Hay hijos de Dios que, a pesar que estamos en la misma familia, a pesar que estamos en la misma descendencia y tenemos el mismo ADN, dejamos pasar las temporadas que llegan a nuestra vida. Y tenemos que ser sabios para conocer las temporadas que Dios tiene para nosotros. Mateo capítulo 20, versículo 8, nos da una historia importante, muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los obreros de la viña? Se la voy a resumir un poquito, porque aquí ya habla de cuando llegó la noche, ¿no? Pero la idea es que un señor, el dueño de una viña, de una viña, salió a buscar trabajadores temprano en la mañana. Contrató a algunos por un denario el día, que es el salario de un jornalero, un denario diario, ¿cierto? Entonces, luego a las 9 de la mañana salió otra vez a la plaza y contrató a otros. Luego, a las 12 del día salió otra vez y contrató a otros. Y luego, a las 3 de la tarde salió otra vez y contrató a otros. Luego, a las 5 de la tarde, que es la hora 11, él salió y contrató a otros. Y miremos este pasaje. Versículo 8, veamos lo que dice allí. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hacia los primeros. Bueno, digamos. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, la hora 11 son las 5 de la tarde, ¿cierto? Así es que era obvio que los que trabajaron todo el día, ellos dijeron, bueno, ganamos todo el día, pero estos que llegaron a las 5 de la tarde, el trabajo era hasta las 6, ¿no? Y algunos llegaron a las 5. Y el señor de la viña les había dicho, ¿ustedes por qué están aquí? Y ellos dijeron, nadie nos ha llamado a trabajar. Entonces él dijo, vamos a trabajar. A las 5 de la tarde se fueron y trabajaron una hora, y a la final de la tarde, cuando se acabó la jornada, entonces ellos fueron por su pago. Y aquí entonces dice, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, perdón, otra vez, regresemos, recibieron cada uno un denario. Los de la hora 11, o sea, los de las 5 de la tarde. Así es que los seguimos ahora sí. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, los que trabajaron desde temprano de la mañana, ¿cierto? Sigamos. Y dice así, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, oiga bien esto, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Para algunos de nosotros es lógico y justo el reclamo, ¿cierto? Pero él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿Vale? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. ¿Bien? Así es que aquí, según este hombre, él estaba siendo bueno, dándole a los últimos igual que a los primeros, porque el contrato había sido claro, ¿cierto? A los del primero, a los de la mañana les dijo, te daré un denario, y un denario les dio. Y a los de la hora 11 les dio también un denario, ¿cierto? Era lo justo, era el contrato, y era su dinero, eran sus bienes, era su bondad, ¿ya? Nosotros somos la iglesia de la hora 11. Amén.
la iglesia comenzó a ministrar el mundo con la palabra de Dios desde Pentecostés. Empezaron a predicar el evangelio en Jerusalén. Jesús les había dicho por toda Samaria hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Y ellos comenzaron a predicar en Jerusalén. Y siguieron predicando en Jerusalén. Y volvieron a predicar en Jerusalén. Y Jerusalén se llenó de creyentes. ¿Ya? Y en el capítulo 7, la iglesia de los Hechos, estoy hablando, la iglesia de Jerusalén estaba abarrotada de creyentes. Pero se les había olvidado que el evangelio era para todo el mundo, ¿cierto? Así es que tuvo que venir una persecución. Y en el capítulo 8 de los Hechos, el evangelio fue esparcido por Samaria primero, que era el propósito, y luego muchos fueron a otras partes del mundo. Luego vino el apóstol Pablo y predicó el evangelio a los gentiles, y todo el imperio romano fue prácticamente conquistado por el evangelio. A pesar de la persecución, duró mucho tiempo persiguiéndose a los cristianos, pero finalmente el evangelio llegó a todo el imperio romano. Pablo llevó el evangelio a Roma también, aunque él no fue el que lo llevó a Roma, porque él fue después a la iglesia en Roma que ya había sido fundada, pero él llevó el evangelio de la gracia y la revelación del evangelio de Jesucristo, de la gracia de Dios, a través de sus cartas, de sus 13 cartas, ¿cierto? Pero a lo largo de la historia, estamos hablando de hace 1900 años. En el año 100 de la era cristiana, el último apóstol muere, que es Juan el apóstol, que escribió el Apocalipsis, ¿ya? Y durante 1900 años la iglesia se ha esparcido. Así es que a lo largo de hoy, a lo largo de todos estos siglos, la iglesia durante mucho tiempo se esparció por el imperio romano, pero luego la iglesia, después de la conquista de América, la iglesia fue hacia América, y América, el continente americano, fue lleno también del evangelio. Y hoy en día, todos los países de América Latina prácticamente tienen el conocimiento de la palabra de Dios, y hoy en día entonces el evangelio está regado por toda Hispanoamérica, Latinoamérica principalmente, ¿cierto? Y África también está lleno del evangelio, pero hay una parte del mundo que ahora se quedó sin evangelio, justamente es Europa, a donde nació el evangelio, a donde el evangelio se esparció, a donde el imperio romano. Y a nosotros que nos toca la última hora, la hora 11, se nos promete lo mismo que a los que empezaron al comienzo. Hay un ciclo que se está a punto de cerrar, y es que todo termina donde inició. Así como la civilización humana empezó en la Mesopotamia, ¿cierto? La historia de la Biblia terminará en la Mesopotamia, ¿ya? La historia de la Biblia terminará en el viejo continente, allí. El río Tigris y Éufrates terminará dándose el protagonismo en todo lo que es Asia y el norte del África. Todo lo que hoy pertenece y lo que está hoy convulsionando el mundo y todas las guerras que se están gestando allí, es porque ya se está a punto de cerrar este ciclo y todo va a terminar donde un día empezó. El río Éufrates está desde el Génesis y está hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Ahora, el Señor nos está diciendo, esta es la hora que nos ha tocado a nosotros, no es otra hora. A nosotros nos tocó la hora 11 porque estamos prácticamente en el último segundo de las 11:59 del reloj celestial, y la medianoche es la venida del Señor, supongámoslo así. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Primero, ¿sabes por qué estás aquí hoy? En Juan 9:4, vamos a mirar este pasaje, dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Ya? Estamos en la hora 11 y estamos a punto de llegar a las 6 de la tarde del reloj del trabajo de Dios, que es durante el día, y ya viene la noche, cuando ya no vamos a poder trabajar. La hora de las tinieblas, el tiempo en donde la iglesia no está en el mundo, donde la luz del mundo sea quitada del mundo. ¿Ya? Cuando la iglesia sea llevada al cielo. Cuando la iglesia venga, el Señor por su iglesia y sea llevada al cielo, entonces el mundo quedará a expensas del gobierno inicuo, del inicuo, cuya intervención en el mundo está a punto de manifestarse, pero como está la iglesia no se ha manifestado. Nos queda poco tiempo de trabajar, hermano. ¿Sabes por qué estás hoy aquí? Porque tú fuiste convocado a este día. Porque nosotros somos la generación que verá el retorno del Señor.
Dirá usted, pero hermano, estaba dando como algunos datos muy conflictivos o de pronto polémicos. Ya es tiempo de cosechar, el Señor dijo aquí. 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y miremos el siguiente versículo, el 5 también. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Y veamos el otro también. Dicho esto, perdón, leamos el 3. No era uno antes, uno después, sino uno antes. En el 3, 9:3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, Jesús está hablando aquí algo muy interesante. Nosotros somos llamados a servir a Dios en el tiempo en que estamos viviendo. Tú no puedes aplazar tu llamado, porque este es tu tiempo, porque esta es tu hora, porque este es el momento en que Dios te ha traído aquí para llamarte a servir en su viña. No tiene que ver con que tus familiares, tus hermanos, tus amigos, tus padres, no tiene que ver con otros ni con lo que hayan hecho otros. Tal vez tú estás aquí porque en otro lado te maltrataron, te agraviaron, te hirieron, o porque te frustraste y cambiaste de pronto de visión del mundo y ya no quisiste servir más a Dios y te viniste para Europa. No tiene nada que ver con los otros, ni con nadie, ni con otro. Tiene que ver contigo y con el llamado que Dios tiene contigo. Es el momento de trabajar. Es el momento de servir. En San Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús estaba diciéndole a sus apóstoles también que Él ya veía que el momento no era mañana ni el momento era ayer. Mire lo que dice allí. Dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Que os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Ya no tenemos que esperar más. Si no sabías por qué estás aquí, te lo digo. Tú estás aquí porque el Señor te está llamando a servirle. Te está llamando a servir en su obra porque el tiempo queda poquito corto y ya es el momento de cosechar lo que otros han sembrado durante mucho tiempo. La iglesia que nació en Jerusalén y se esparció por Asia, que es la península turca con todas las iglesias que están en el Apocalipsis, luego esparció por el Imperio Romano y luego llegó a Latinoamérica y Norteamérica y luego se esparció por el África. Esa iglesia que hoy está avivada en otros países, es la iglesia a la cual el Señor te llamó. La mayoría de nosotros provenimos de los países latinos, amén. La mayoría, yo sé que aquí hay personas también de aquí, de España, pero el Señor lo que está diciendo es, tú ahora estás aquí. Tú ahora, tu tiempo es aquí y tu tiempo es ahora, porque te he traído porque hay un campo que cosechar. Hay una cosecha que recoger y la cosecha no está allá. No tienes que mirar el futuro con la nuca, porque tú estás aquí, has sido traído aquí, has sido convocado aquí, porque este es el tiempo que Dios ha preparado para ti, para mí, para que nos incluyamos en su trabajo, en su viña, aquí en el sitio en donde estamos nosotros, aquí. Amén. Pero ¿hacia dónde vamos nosotros? A ver, lo que pasa es que nosotros a veces tenemos una tendencia. Cuando nosotros migramos de nuestros países, hay un proceso obligatorio que hay que quemar, ¿cierto? Hay que pasar un tiempo de desarraigo y un tiempo de arraigo, ¿cierto? Es más fácil arraigarse que desarraigarse. Y todos tenemos que atravesar por eso, ¿cierto? Porque usted se arraiga aquí por obligatoriedad. Le toca arraigarse como sea, ¿cierto? Le toca aprender a manejar el Google Maps si no lo manejamos en nuestros países. Y aquí dependemos mucho de esos aparatos, ¿cierto? Para comprar, para vender, para muchas cosas, para movilizarnos. Le toca aprender a muchas cosas aquí. Arraigarse es prácticamente obligatorio, pero desarraigarse es un poco más complicado porque ¿sabía usted una cosa? Que Dios le costó prácticamente 1 año sacar a Israel de Egipto, pero le tocó y le costó casi que 40 años sacar a Egipto de Israel. ¿Y sabe que no lo logró? Porque le tocó que los que salieron de Egipto murieran en el desierto y sus hijos entraran a la tierra prometida porque no pudo sacar a Egipto del corazón de Israel.
como un año, exageremos, que duraron las plagas y todo desde que Moisés llegó, para sacar a Israel de Egipto. Pero no logró sacar a Egipto de Israel. Y cuando usted viene aquí, hermano, tiene que entender que Dios lo trajo aquí con un propósito y que ya no puede mirar al pasado si quiere ir hacia el futuro. Y nos tocó, gloria a Dios, y nos tocó a todos atravesar eso, unos más. Yo conozco a una hermana muy allegada que a los 2 años de haber llegado y todavía tenía la maletica, la valija del aeropuerto con su tiquete y guardaba su ropa ahí porque no sabe en cualquier momento que quería devolver. Se la presento a la pastora Diana. 2 años y no había desarraigado. Y no había desempacado. Porque es más difícil desarraigar que arraigar. ¿Cierto? Pero ¿sabes por qué estás aquí? Dirá usted, no, yo me vine aquí a hacer dinero. Bueno, suerte. Que tenga buena suerte. Pero sabes que tú estás aquí porque hay un propósito en Dios. La Iglesia Nueva Vida a la cual pertenecemos nosotros tiene una visión como un ministerio internacional. Vamos a mirarlo. Si lo tienes ahí, la visión de la Iglesia Nueva Vida. La visión global de la Iglesia del Ministerio Internacional. Esta es la visión de la iglesia local, de nuestra iglesia a la cual pertenecemos, que obviamente está conectada con la visión de Iglesia Nueva Vida, Ministerio Internacional. Pues somos llamados a llevar buenas nuevas a los perdidos, restaurar familias, ayudando a los pobres y necesitados, consolidándolos, discipulándolos y enviándolos a ganar a otros para Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Así, de esta manera, trayendo el reino de Dios, transformando las vidas en Aranjuez, Ocaña, Ceseña, Madrid, hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra visión de aquí como iglesia a la cual pertenecemos. Amén. Pero nosotros pertenecemos a un ministerio internacional. Amén. ¿Tienes la imagen de la visión internacional? El pastor Santa Marta nos la compartía aquí, ¿cierto? Bueno, yo se la voy a leer. Y es ganar a España y al mundo, llegar a 200 países a través de los grupos de los grupos vida y un equipo de liderazgo, es decir, haciendo de cada miembro de la iglesia un líder capacitado para reproducir la obra de Dios. Bueno, yo aquí la tengo. Esto se nos enseña en la escuela de líderes, ¿cierto? Porque pertenecemos a esta visión general del Ministerio Internacional. Llegar a 200 países, él no la compartió aquí cuando vino el pastor Santa Marta, ¿cierto? El apóstol. Y esos 200 países a la cual quiere llegar él, a cuál es la visión que Dios le dio a él y que nos la compartió y a la cual también nosotros pertenecemos, ¿estará incluido ahí el país de donde salimos? ¿O acaso ustedes no se acuerdan que en el país de donde usted venía, si usted venía por ejemplo de Colombia, habían iglesias por doquier que se peleaban a los creyentes? Y si pasa también en Venezuela, en Ecuador, es que casi todos los países latinos, Guatemala tiene el 31% prácticamente de su población conversos al Evangelio. En el Brasil, 41%, estadísticamente hablando, son creyentes. Prácticamente, en promedio, toda Latinoamérica, en promedio, el 40% de toda Latinoamérica está convertida al Evangelio. Si el rapto fuera hoy, media Latinoamérica queda sin población. O sea, quedaba prácticamente vacío lo que es Estados Unidos, Canadá, bueno. No tanto Canadá, de pronto los países anglosajones, no tanto, pero sí de pronto los países latinos, latinoamericanos, hispanoamericanos quedarán muy, muy vacíos. Por eso ese continente no tiene nada que ver en las profecías de los últimos tiempos. Todo va a volver a enfocarse aquí, en el viejo continente. Todo va a volver a enfocarse aquí, porque eso ya que va a quedar desocupado prácticamente con el rapto de la iglesia. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Nosotros debemos ir en pos de esa visión. ¿Debemos ir en pos de esa visión o no? Claro que sí. Sí, siga pensando que es que usted primero va a hacer dinero acá. Siga pensando. Porque con ese pensamiento muchos llegaron aquí, pero dirá usted, hermano, dirá usted, mire lo que le pasó en Números 12, 14 a 15. El pastor Pedro creo que tocó este tema de María, la hermana de Moisés, cuando murmuró de él y luego vino el castigo, ¿cierto? Y dice así,
Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Todo por qué? Porque María no compartía la visión que tenía Moisés, que Dios le había dado, ¿cierto? Y murmuró de él por algunas cosas, pero ella no compartía porque solamente por él la verdad de Dios, claro que no, también por nosotros habla, por no sé qué, y murmuraron contra el liderazgo, contra su líder, su cabeza. Así es que si usted no comparte la visión, quiero recomendarle que se una y se alinee a esta visión. Porque si usted no comparte, no se alinea, si usted no se une a esta visión y permanece aquí, usted va a retrasar la caravana. Porque ellos no avanzaron más hasta que ella no fue unida otra vez a su pueblo, por causa de su pecado. No podemos echarle de aquí. Ni queremos tampoco. Ay, pastor. Es mejor alinearse a la visión. Te lo digo por experiencia propia. Bueno, yo nunca estuve en contra de la visión de la iglesia, pero uno trae otra visión distinta de donde viene, ¿cierto? Traemos otras maneras, otros modos, otros medios y queremos de pronto... Pero en el momento en que decidimos alinearnos y juntarnos a este propósito, a este proyecto, a este sueño, Dios comienza a fluir a través de los dones que Dios ha dado. Pero si usted no se alinea con la visión, si usted no se une a esta visión, entonces usted va a atrasar la caravana. Y no es justo. No es justo que eso pase. Vamos a mirar, por lo tanto, una imagen que quiero. Me gusta que usted vea cosas porque usted va a aprender de diferentes maneras. Amén. La primera imagen que tenemos allí. ¿Esto qué es? La propagación del cristianismo en el año 325 después de Cristo. Esa es una fecha fundamental, ¿no? El concilio de Nicea. Amén. Luego, en el año 600 después de Cristo, el evangelio, o bueno, digámoslo así, el cristianismo había llenado todo el imperio romano. Ese fue como empezó el esparcimiento, la propagación del evangelio. Miremos la segunda imagen. Perdón, ¿es esta? Vamos a primero mirar esto. Cuando ya hemos hablado que en la actualidad, Europa está necesitando el evangelio, porque ahora Europa tiene que ser un destino misionero. Después de que ya vimos en la primera imagen, se había llenado con el cristianismo todo el imperio. Ahora, mire lo que pasa. Aquí estamos, lugares de culto y confesiones evangélicas en España. Esta es España, por si usted no conocía el mapa. Quiero que usted mire bien esto. Usted mire bien esto. Quiero que usted mire bien esto y repáselo bien, porque es que esta es la tierra que Dios le ha dado para que usted la conquiste. Ya no vea más al sitio donde usted viene, ni esté mirando el futuro con la nuca. ¿Ya? Gloria a Dios que el Señor utiliza el ministerio de nuestro pastor en Latinoamérica mucho. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y si el Señor te envía allá, bueno, tú debes obedecer, ¿no? Pero esta es tu hora y este es el destino que Dios nos ha dado a nosotros. Y me pareció muy importante lo que el día domingo recibimos en la palabra. Porque si el Señor nos está trayendo renovación y ahora nos trae restitución, dice en Joel capítulo 3, después de que Dios había dicho, restituiré lo que quitó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Luego el pasaje dice en el versículo 28 del capítulo 2 de Joel, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque luego, ahora, de la restitución viene el derramamiento del espíritu. Amén. Que es lo que nosotros estamos a punto de experimentar en este medio, porque no hay otra manera de alcanzar. No hay otra manera de evangelizar, no hay otra manera de ser efectivos, no hay otra manera de conquistar la tierra que Dios nos ha dado, si no es a través del poder del Espíritu Santo.
sino es a través del derramamiento del Espíritu Santo. Un avivamiento no se hace ni por convicciones, ni por doctrinas, no se hace ni siquiera por estudios teológicos, ni siquiera por seminarios, no se hace ni siquiera por qué cantidad de conocimiento o qué misión perteneces tú. Un avivamiento y el alcance de los lugares a donde Dios nos quiere llevar, el alcance del Evangelio para las personas que no lo han recibido y no lo han tenido, no se hace de ninguna otra manera, no es por fuerza ni por poder, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Es con mi Santo Espíritu, es con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice ahí, después de esto dice Jehová, derramaré de mi Espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre los siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu y profetizarán. No hay otra manera. Volvamos otra vez a la imagen de los mapas. Es que quiero que a usted se le quede esa imagen. No vamos a estudiar hoy geografía ni nada de eso, porque algunos aborrecen esa materia. Pero mire, en España hoy hay 4.322 lugares de culto evangélicos dispuestos en más de 800 municipios. ¿Sabes cuántos municipios tiene España? 8.132. Y solo 800 municipios tienen 4.322. Digámoslo así, que hay como, si hay 8.000 municipios, hay 4.300 lugares de culto, hay como que una iglesia por cada 2 municipios. ¿Se acuerda usted de dónde venía? En el municipio en donde yo vivía, que era Soacha, Cundinamarca, en Colombia, habían como 300 a 500 iglesias cristianas. Y yo he contado esto muchas veces. La localidad donde vivíamos, en 2 calles, en 2 cuadras, habían 7 iglesias. Y yo creo que eso era un factor común denominador en casi la mayoría de nuestras situaciones si venimos de países latinos, ¿no? Mucha presencia evangélica. Y aquí en España, mire lo que hay. Las comunidades con más lugares de culto son Cataluña, Madrid y Andalucía. Y esos punticos verdes son las comunidades, ¿no? No es que sean así de grandes las iglesias. Aquí está en la fuente, pero si usted quiere confirmar todo lo que le estoy diciendo, ¿no? No le estoy tomando aquí datos. Pero quiero que usted vea esto. Este mapa de Europa, y usted está aquí en España, es la puerta de Europa. No solo de Europa. No solo de Europa. Hay una imagen allí que tenemos que se la coloqué como 52 países. Ayúdeme, esa. ¿Qué es eso? Para los que saben. A ver. Amén. Sí, es que estamos con... Esta es la ventana 1040. La ventana, 52 países menos evangelizados y la ventana 1040, el 95% de las personas menos evangelizadas viven allí. ¿Y sabe usted por dónde está la entrada de ahí? ¿Por dónde se entra? La mayoría de las personas que van a esos diferentes países del norte de África o de Asia o de Europa, ¿cuál es la entrada? Entonces, ¿usted por qué está aquí? Porque esta es tu hora, hermano. Esta es mi hora. Porque Dios nos está haciendo renovación y restitución. Porque Él está derramando de su Espíritu Santo. Porque dice el capítulo 3. Y mire lo que dice ahí el capítulo 3 y el versículo 9. Capítulo 3 y el versículo 9. Proclamad, miremoslo ahí. Proclamad esto. Oiga bien. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Dirá usted, no, pastor, ya venía a hablarnos de guerra, sabiendo que estamos hasta aquí de los reportes de la guerra que hay. Pero usted sabe que no tenemos lucha contra carne y sangre nosotros, ¿amén? Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Oiga bien lo que dice ahí. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil, fuerte soy. Miremos el siguiente. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Hasta ahí. Despertad a los valientes, despertad a los fuertes. Y yo quiero que el Señor hoy traiga un despertar sobre nuestra vida, porque usted y yo somos esos valientes a los que el Señor está llamando y está convocando.
Mueva al que tiene al lado. Hágale así, suavecito, ¿no? Suavecito porque si no, aquí podemos tener problemas. Muévalo, dígale. Tú eres un valiente de Dios. Despierta. Despiértate tú que duermes, dice Efesios, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque volvamos al mapa de la ventana 1040. ¿Por qué Dios te trajo aquí, hermano? Sí, yo sé que tú venías a hacer dinero. Que te dijeron que aquí se recogía dinero desde que se bajaba del avión y los euros estaban por la calle. Y cuando te bajaste del avión y viste un euro, dijiste, no, hoy no empiezo, mañana. ¿Cierto? No lo sé, si sería tu caso, ¿no? Que se cogía de los árboles el dinero y todas estas cosas, no sé si sería tu caso. Tal vez tú no viniste a eso, tal vez tú viniste a cambiar de ambiente, viniste a conocer nuevas cosas, a tener nuevas experiencias. Tal vez tú estás aquí y perteneces aquí, toda la vida has estado aquí. Pero eso no te salva de este llamado que el Señor te está haciendo. Hoy es tu hora. Hoy es tu tiempo, tú estás aquí porque el Señor te ha convocado, porque el Señor te ha llamado, porque el Señor te ha dicho, mira lo que pasa en el mundo, mira lo que pasa en el mundo. ¿Desde hace cuánto tiempo está este proyecto de la ventana 1040? Porque son los países menos alcanzados en el mundo y siguen siendo los países menos evangelizados. Es que lo más tremendo es que no solamente son los países menos alcanzados, sino que son los países menos evangelizados, en donde menos gente está dispuesta a ir. ¿No será que tú eres ese valiente que Dios está llamando? Yo sé que este mensaje a algunos le parecerá obsoleto, o le parecerá aburridor, o dirá, pero pastor, ¿por qué no está predicando aquí acerca de otras cosas? Si este mensaje para ti no suena en tu corazón y quieres pasar de él, bueno, pídele al Señor entonces que te hable al corazón. Pero yo sé que para algunos este mensaje le está sonando en el corazón. Yo sé que para algunos aquí hay un fuego que está entrando en su vida y le está diciendo por qué en esas personas no hay nadie que evangelice. No hay. ¿Cuántos son los llamados a despertarse y a hacer guerra contra las acechanzas del diablo? ¿Y cuántos están aquí que de pronto vinieron con un propósito, vinieron con una visión? Y en el camino el Señor comenzó a cambiar, el Señor comenzó a llamarte, el Señor comenzó a consentirte, el Señor comenzó a decirte, sí, tranquilo, te he traído al desierto, porque eso es lo que yo suelo hacer, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y te voy a seducir y te voy a enamorar, porque tengo para ti algo especial, porque tengo para ti un trabajo, tengo para ti una misión. Tú no estás aquí por casualidad, esta es tu hora. Este es el momento en que el Señor quiere que tú engruesen las filas de los valientes, los que Él está llamando para guerrear, para hacer guerra contra las acechanzas del diablo, contra las fuerzas de las tinieblas, porque tú un día estabas allá y el Señor utilizó a alguien que hizo caso al llamado y te habló y te llamó y hoy estás aquí, no por coincidencia. En Éxodo capítulo 3 y versículo 9 al 10, aleluya. Hay el caso de alguien. ¿Quién será esa persona? Éxodo 3, ¿de quién habla? De Moisés. Y Dios le dice a Moisés, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El clamor pues, dice aquí, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si usted sabe la historia de Moisés, él no se fue al monte Horeb a tener un encuentro con Dios. ¿O sí? ¿Se acuerdan de la historia? La historia dice que Moisés fue a llevar las ovejas de su suegro a Horeb. Y allí tuvo un encuentro con Dios, por tanto. Dios le salió al encuentro, en otras palabras. Pero él no sabía que iba a tener un encuentro con Dios. Pero todo estaba planeado desde la eternidad para Moisés. Y por eso de pronto tú viniste aquí a Horeb a traer las ovejas de tu suegro y te encuentras con Dios. Y tú no sabías que Dios tenía planeado este día, o esta temporada, o este tiempo, o este llamado. Y Dios te está diciendo, ven, yo te enviaré a ti. Volvamos a los mapas, por favor. Yo te enviaré a ti porque ahí está mi pueblo oprimido.
Porque aquí están los hijos de mi pueblo que están bajo la opresión del faraón. Ese pasaje es hermoso. Mire, este mapa que hay ahí. Ahí está Europa. ¿Qué necesita Europa? Europa necesita corazones que amen la obra de Dios. Porque las misiones son la prioridad del corazón de Dios. Dios es un Dios misionero desde la eternidad. Desde la eternidad, Él preparó un cordero para que muriera por nuestra redención. Desde la eternidad lo predestinó. Y desde la eternidad planeó enviar a su Hijo al mundo. Dios es un Dios que tiene en su corazón como prioridad. Las misiones son la prioridad del corazón de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios no se mueve por necesidades, ¿cierto? Así es que tú dirás, no, pues yo es que estoy esperando a ver a dónde Dios me llama, donde haya más necesidad del Evangelio. El Evangelio se necesita en todo el mundo. Se necesita en todo el mundo. Pero hay una crisis en la actualidad. Hay una crisis en la actualidad. Y hay una pérdida de muchos talentos y de muchas personas. Nuestras iglesias están llenas de ministerios frustrados, de llamamientos a la obra frustrados, de personas heridas, de personas adoloridas que no han encontrado su identidad en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted encuentra su identidad en Cristo y cuando usted aprende a dejar que Cristo comience a crecer en usted y comienza a identificarse con Cristo y que Cristo comience a formarse en usted, entonces usted no le va a importar nada, ni lo que digan, ni lo que hagan, ni lo que murmuren, ni lo que no digan, ni nada, sino que usted va a hacer la obra que Dios le encomendó para que usted haga. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es antiofensivo, digámoslo así. Cristo no se ofende. ¿Sí sabe usted eso? Que Cristo no se ofendió nunca, por más que lo maltrataron, por más que lo golpearon, Él nunca se ofendió. Por lo tanto, cuando nosotros nos ofendemos demasiado, ahí está la carne esperando reclamar. Pero ahí está Cristo el Señor en nosotros controlándonos, apretando las riendas. Eso se llama mansedumbre, ¿cierto? Y cuando tú logras llegar a ese nivel, Cristo se está formando en ti. Y cuando tú logras enfocarte en cuál es tu trabajo, tu función, lo que tienes que hacer, lo que tienes que ejecutar en la obra de Dios y te concentras en eso, no importa lo que digan, lo que hagan, lo que digan o no digan, si tú has sido encomendado a hacer algo, lo vas a hacer porque Dios te va a respaldar. Porque estás haciendo lo que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ello. Esa es la obra que tú tienes que hacer. Y cuando tú empiezas a hacerlo, comienzas a ver el resultado, porque eso fue a lo que te llamó Dios. Pero ¿cuántos ministerios hay en las iglesias frustrados, apagados, allí apagados? ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos encontrado nuestra identidad en el Señor, no hemos encontrado nuestra identidad en Cristo, y nosotros tenemos que entender que somos llamados a traer el evangelio del reino de Dios a donde quiera que vayamos y a mostrarle a la gente que la única salida está en Cristo el Señor. Amén. Y toda Europa lo necesita saber, porque hoy en día hay escasez. Hoy en día está secularizado. Hoy en día todos estos países están escasos de personas que necesitan que muestran el verdadero evangelio. Nosotros hemos salido, la mayoría de nosotros, de países, siempre lo reitero, que tenían mucho antecedente cristiano y a pesar de que se hacía un buen trabajo de la obra de Dios allí, también había mucha religiosidad, amén. Usted sabe que es verdad. Pero cuando nosotros queremos mostrar el evangelio y vemos la necesidad que hay en el mundo, Dios lo que necesita es amor por su obra. Ahí está la bandera de Alemania, ¿cierto? Está la bandera de Gran Bretaña, bueno, también está Francia, Italia, bueno, y esta de aquí, no me acuerdo qué es otra. Grecia, ¿cierto? Bueno, hay muchas más. Bueno, todas, miren todos estos países. Esta es la tierra que Dios nos ha dado para que conquistemos. ¿Sí sabía usted eso? Y ya está el llamado de Dios ahí por ti. Hoy estoy llamando
haciendo una convocación que Dios ha colocado en mi corazón, porque esto salió de mi corazón, porque el domingo en la prédica, el Señor dijo: desde aquí derramaré de mi espíritu porque les estoy trayendo restitución, les he traído renovación, estoy trayendo restitución y voy a derramar de mi espíritu porque tengo necesidad de pelear y de liberar a un pueblo que está oprimido. Y se necesita la unción, se necesita el poder, se necesita preparar a los valientes. Hoy les digo a los pastores, a los líderes, somos llamados a entrenar a los que están llegando. Va a venir una migración, ¿sabe usted eso, no? Va a venir oleadas de migración aquí nuevamente. Ya se nos ha hablado de eso, el pastor nos lo ha hablado, el Señor lo ha hablado. ¿Qué estamos haciendo nosotros para soportar ese crecimiento, para mantener ese crecimiento? Tenemos que tener 10 manos para poder, o hay sabiduría en la delegación, en el entrenamiento, en la preparación. Por eso le decía que este mensaje o este llamado no es para mucha gente de pronto de evangelístico, pero sí es importante para quienes ya tienen un conocimiento. Tú no estás aquí por casualidad. Esta es tu hora. Este es el momento. Dios te está llamando a entrenarte, a prepararte. Dios nos está llamando. A esto nos trajo el Señor. Para esto nos llamó el Señor. Para esta hora, dijo el Señor, es que he llegado. Cuando yo me di cuenta que para esta hora había llegado, le dije al Señor, pues entonces haz algo, Señor precioso, para que yo pueda empezar a hacer lo que tú me llamaste a hacer. Y de hecho, Él se lo tomó en serio. Y entonces ahora ya no alcanza el tiempo para hacer otras cosas. Y decimos, un día estaba quieto, ¿quién me mandó? ¿Cierto? Y ahora tenemos muchas cosas. Y eso nos pasa a varios, ¿no? Nos pasa lo mismo. No alcanzan los días, no alcanzan las horas. Estamos a las 3 de la mañana y queremos que todavía no amanezca. Y tal vez las fuerzas se acaban. No, y nos acordamos, tranquilo, no es la obra tuya, la obra es de Dios. Pero es necesario entrenar y preparar. Tú que estás ahí, dile a tu compañero, tú eres un valiente, tú eres un fuerte, tú eres un guerrero de los que Dios quiere preparar y entrenar, porque hay una gran cantidad de personas que no ha conocido del Señor. España es la entrada a toda Europa, es la entrada a toda África y a toda Asia. Y quiero decirle algo a usted. En este momento, quiero compartirle los siguientes datos así un poco rápido. En la actualidad nacen 67 millones de personas al año. Oiga bien, 67 millones de personas al año nacen en la actualidad. Para esto, para alcanzar a toda esta cantidad de personas que nacen en la actualidad, ¿sabe usted que somos 8 millones de personas en el mundo? 8.000 millones de personas en el mundo. Pero en la actualidad, al año nacen 67 millones de personas. Se necesitaría ganar por día 185.000 personas para lograr abastecer a esas 67 millones de personas que nacen al año, que se suman todos los años a los 8.000 millones que ya hay en la tierra. Porque Jesús nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Nos llevaría, por tanto, si ganáramos 185.000 personas al día, nos llevaría 44 años alcanzar el mundo. Y yo creo que el Señor no va a tardar tanto en venir. Créame, que no sé si alcanzaré a conocer a mis nietos. A no ser que me sorprendan mañana. Yo qué sé, ¿no? Pero no los veo como muy afanados tampoco. Pero usted sabe que todo lo que está pasando en el mundo en la actualidad apunta a que las profecías ya están a punto. El Señor está a punto de levantarse y decirle, chicos, es hora de cerrar. Mire bien estos datos, hermano. Porque al día mueren 119.520 personas. Al día pasan a una eternidad. ¿Tendrán a Cristo? ¿O irán al infierno? 119.520 personas mueren al día. Eso quiere decir que 4.980 personas mueren por hora. Y si ya llevamos aquí una hora o más, ya hay 4.980 personas menos en el mundo
que tal vez habrán muerto en la ventana 1040 por las persecuciones, las opresiones, porque a partir de que aparte que esos países son los menos alcanzados, también son los países más oprimidos y más injustos, donde hay leyes más crueles. Eso quiere decir que 165 personas mueren cada minuto y 2 personas mueren cada vez que el reloj hace tic-tac, tic-tac. Y si nosotros sabemos de eso, y esto le está sonando en su corazón y usted está sintiendo compasión, déjame decirte que esta es tu hora. No aplaces más el llamado. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando esta voz del Señor? ¿Cuántos de nosotros? El Señor sigue diciendo, como le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? El Señor sigue diciendo, como dijo Isaías, ¿y quién irá por nosotros a Europa? A Austria, a Bélgica, a Hungría, a Grecia. ¿Quién irá por nosotros a Finlandia, a Holanda, a Noruega, a Dinamarca? ¿Quién irá por nosotros a Turquía y a los países árabes? Las misiones son la prioridad del corazón de Dios. Y el pastor, el apóstol Tomás Santa Marta, cuando estuvimos hablando del seminario, me dijo, y que estábamos allí, pastor Gabriel, pastor Denis conmigo, mi esposa arriba y con el pastor Pedro, y él me decía, adelante, dijo, porque las misiones son la prioridad del corazón de Dios. Él me lo dijo. Usted sabe que él tiene un llamado apostólico, Dios le ha respaldado mucho, amén. Y dijo, adelante, porque Dios quiere que formemos personas, formemos misioneros. Porque hay un seminario, porque hay una escuela de líderes, porque hay grupo vida, porque Dios quiere que nosotros seamos parte del crecimiento de su obra. Nuestra Jerusalén es Aranjuez. Nuestra Jerusalén es Aranjuez. Vayan, prediquen el evangelio por Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nuestra Jerusalén es Aranjuez. Y ven todos los programas, todo lo que se hace aquí, todos los eventos, todas las actividades que hacen, se hacen justamente porque Dios nos está impulsando. Hay un crecimiento grande en la obra de Dios. Consolidación, que es el ministerio que presidimos nosotros, nos damos cuenta que el Señor todos los días trae personas. Así nosotros no evangelicemos, las personas llegan. Dios está trayendo personas por su unción, por su poder. ¿Qué es lo lógico? No es lo lógico, pero Dios lo está haciendo, lo está haciendo. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque Él quiere ganar también un pueblo en Europa, en España, en todos los países de Europa y también en los países que no han sido alcanzados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la misión evangelizadora del mundo le fue encomendado a la iglesia y la iglesia lleva mucho tiempo concentrándose en un solo sitio y no sale a ganar al mundo que no ha sido alcanzado. Y le está pasando a la iglesia en Hispanoamérica y Latinoamérica lo que le pasó a la iglesia en Jerusalén. Se están encerrando allí y se debaten y se pelean por quién tiene la verdad absoluta, que cuál es la misión verdadera, que cuál es la iglesia más pujante o cuál es la que es buena y la que es mala. Y en esa pelea de unos por otros el mundo se está perdiendo y 100 y pico de mil personas en el día mueren sin Cristo. Porque no hay alguien que está acudiendo a este llamado que el Señor está haciendo. ¿Quién enviaré? ¿A quién? ¿A quién enviaré? El apóstol Pablo llenó el mundo con el evangelio, el mundo de la actualidad, de ese entonces. España en la actualidad, solo el 2% de los habitantes de España se confiesan cristianos evangélicos o que han nacido de nuevo. Solo el 2%. Como 50 millones creo que en España más o menos. Solo el 2%. Tenemos una tierra por ganar. Ya lo dijimos que en Latinoamérica prácticamente el 40%. Pero ¿por qué fuiste traído acá? Sigue pensando que fue por eso. Sigue pensando que estás trayendo las ovejas de tu suegro a Oreb. Porque el Señor te trajo porque este es tu momento y este es tu tiempo. Y hoy convoco a través de este medio. Y de las personas que me escuchan, y porque esto llega tal vez al resto del mundo. Cuando vean este mensaje y este video, les digo, líderes, pastores, nuestro deber es formar, capacitar y entrenar a aquellos que van a hacer la obra del ministerio. Nuestro deber, porque no lo podemos hacer todos nosotros porque no tenemos la omnipresencia. Por eso Dios colocó y le dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para encargar también a otros.
porque así se mueve la obra de Dios. Tenemos programas y eventos y actividades. Y la actividad que viene ahora, bueno, el sábado hay una invitación y me parece impactante que se hace énfasis en la unción, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está trayendo a Iglesia Nueva Vida de Aranjuez. Hambre, sed de su palabra, sed de su presencia. Hay que entrenarnos, hay que capacitarnos, hay que buscar de Dios, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, hay que buscar el conocimiento de la palabra. Estamos entrenándonos, necesitamos seguir entrenando. Yo les animo a que nos entrenemos más, a que nos preparemos más, a que nos capacitemos más. Todos aquí somos llamados a hacer la obra de Dios. Esta es tu hora, este es tu tiempo, este es tu momento. No estás aquí por coincidencia. Viniste aquí porque Dios te convocó y tú hiciste caso a ese llamado. Así es que aquí es el momento de decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero engruesar estas filas. Hay un ejército que Dios está reclutando y Nueva Vida Aranjuez no es la excepción. Dios se está moviendo. Tú y yo debemos acudir a ese llamado. Yo quiero en este momento invitar a los pastores a que estén en pie. Un momentico. Pastores. ¿Ya? Estas personas que están ahí en pie, hemos tenido experiencias, vivencias, llamado, y por alguna razón estamos enfrentando la obra de Dios. Unos bien, otros mal, unos más, otros menos. Todos somos seres humanos que tenemos. Pero dese la vuelta, pastores, y miren a la iglesia que hay ahí. Ellos son a los que nosotros tenemos que preparar, capacitar, entrenar. Porque tú tal vez has tenido un recorrido, tal vez has tenido el respaldo de Dios, tal vez has tenido la obra de Dios en tus manos y la estás haciendo, pero tú tal vez hoy estás aquí, mañana ya no estarás aquí porque irán a otro sitio. ¿Y quién quedará aquí? ¿Quién quedará aquí? Hermanos, líderes y miembros de la iglesia, déjense entrenar. Nosotros no queremos hacer de ustedes nada más que lo que Dios nos ha llamado a hacer. No más, es eso. Tomen asiento un momentico porque ya voy a finalizar con esto. ¿Lo vieron? Ellos que están allí, algunos líderes ya, y que han sido entrenados por nosotros. Mañana serán los que están allí ocupando sus sitios, si hacemos bien el trabajo, si lo hacemos con amor, como Dios quiere que lo hagamos. Hoy, a ustedes, hermanos, a todos, les estoy diciendo como les decía en un tiempo en otro lado, y no quiero que esto suene presuntuoso, pero hoy estamos aquí, mañana ya no estaremos, porque Dios nos llevará a alguno de esos sitios, no sabemos. Tal vez lo sepamos, tal vez no. Pero ya hay mucha gente necesitada. Me dolía mucho cuando veía en mi país cómo se había convertido esto en una competencia y sectarismo. Me dolía mucho. Y le dije un día al Señor, Señor, llévame a donde no haya nadie que te conozca para poder predicar el Evangelio. Y vaya que se lo tomó en serio. Y eso tal vez nos ha pasado a algunos. Dios sí se toma en serio nuestras oraciones. Estamos aquí. No por coincidencia, esta es tu hora.